Yo pienso que no deberíamos hablar como de sectores de clase media populares, eso es algo en lo que nos encasillamos mucho en Colombia por cómo dividen la sociedad, Ujú. sino más en los niveles de educación que tenga cada sector y los niveles de enfoque o convencimiento religioso que también tengo, que son dos partes muy importantes a la hora de hablar de sexualidad y erotismo en las personas, ¿sí? Entonces, la religión, por un lado, tiene una base muy importante del punto de vista de cómo una persona es capaz de percibir, evaluar, criticar ciertos comportamientos sexuales. Colombia es un país católico mayormente y sabemos que el catolicismo históricamente ha sido un represor de la sexualidad, ¿sí? Entonces las personas que son muy arraigadas con la religión suelen ser personas que tienen muchas dificultades para entender comportamientos sexuales diferentes a, digamos, lo más común o tradicional, o básicamente a lo que va enfocado a la procreación, porque es casi lo que la religión ha tratado como de inculcar en las personas, que la sexualidad debe ser casi que solo para la procreación, sabiendo que realmente esto es, pues, no es muy real, porque en cuanto a procreación en los seres humanos, la sexualidad pues representa muy poco, representará un porcentaje muy bajo del contacto sexual de las personas. Todos tenemos 2 o 3 hijos, o uno o ninguno, pero sí se tienen muchas relaciones sexuales. Entonces realmente la sexualidad se da por placer en la mayoría de las veces, pero esto no lo acepta la religión y esto le genera muchas dificultades y genera problemas tanto psicológicos como físicos en las personas. Entonces, como te decía, depende de qué tanto es el enfoque religioso, y desde la parte de educación también es muy importante, porque las personas, según el nivel de educación, van a saber interpretar qué está pasando, cómo está pasando, también van a saber hasta qué punto deben hacer respetar sus propios derechos o no. La vulnerabilidad de las personas con poca educación suele ser mayor a la de las personas que tienen menor nivel de educación. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante. Si tú miras las personas con poca educación, aunque también se ven las de educación más avanzada, pero sobre todo en las de menos educación, suelen ser más vulnerables a abusos sexuales, a maltrato físico, sin saber qué hacer ante esto y pensando que de pronto es un comportamiento normal de la pareja, ¿sí? Porque precisamente tienen temor a hablar de ello, porque tienen vergüenza, tienen muchas preguntas que no saben responder y eso los vuelve víctimas. Entonces el hecho de no estar bien educado, no tener una capacitación en el tema y no tener muchas fuentes de información, porque ahorita tú vas a internet y encuentras un mar de conocimiento, pero no sabes realmente qué es bueno, qué es malo, y encuentras muchas cosas que confunden a las personas. Entonces realmente aquí es cuestión de educación y cuestión de bases religiosas, más de, si es, de decir de estratos, diría yo.